La familia de Nazaret de la era digital. En plena era digital, cuando el mundo parecía girar cada vez más rápido, impulsado por engranajes invisibles de economía global y pantallas luminosas, una familia como tantas otras emprendió el camino de la migración. Provenían de un pequeño pueblo en las colinas verdes de un país latinoamericano, donde el sol se filtraba a través de las hojas de los cafetales y el aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado. Allá, la vida era sencilla, marcada por el ritmo de las estaciones y las fiestas patronales en honor a la Virgen. Pero la sequía de oportunidades los empujó hacia la ciudad, esa bestia de concreto y luces que prometía un mejor estilo de vida. Miguel, el padre, soñaba con un futuro estable para sus hijos. Ana, la madre, rezaba porque el cambio no rompiera el lazo que los unía. Junto a ellos iban Pedro, el niño de 10 años, curioso como un explorador en tierras desconocidas, y las dos niñas, Lucía de 8 y María de 6, pequeñas portadoras de risas inocentes que aún no sabían cuán frágil era la esperanza. Llegaron a un barrio periférico de la metrópolis, un lugar donde las calles se entretejían como venas cansadas, saturadas de ruido incesante, el rugido de los motores, los bocinazos impacientes, el eco distante de sirenas policiales. El aire estaba cargado de humo de fábricas y el hedor sutil de la contaminación, que se colaba por las ventanas como un invitado no deseado. Peor aún, el barrio bullía con sombras oscuras, esquinas donde se traficaban drogas, jóvenes perdidos en espirales de adicción y una inseguridad que obligaba a cerrar las puertas al atardecer. Miguel y Ana habían imaginado torres relucientes y parques limpios, pero la realidad era un laberinto de bloques de apartamentos deteriorados, donde el alquiler devoraba la mitad de sus ingresos y el resto se evaporaba en facturas y comida. Sin embargo, en medio de este caos urbano, mantuvieron viva su tradición católica, como un faro heredado de generaciones pasadas. Cada domingo, asistían a la misa en una capilla improvisada en un garaje comunitario, y en casa, un pequeño altar con la imagen de la Sagrada Familia recordaba que no estaban solos. Miguel era el pilar silencioso de la casa, un hombre de manos callosas forjadas en el campo, ahora adaptadas a la inestabilidad laboral de la ciudad. Trabajaba como jornalero en construcciones, saltando de un sitio a otro según los caprichos de los contratistas. Sus días comenzaban al alba, con el peso de la responsabilidad sobre los hombros, como el José bíblico que custodiaba a su familia en el exilio egipcio. Hay que aguantar, murmuraba para sí mientras subía a un autobús abarrotado, ignorando el dolor en la espalda y la incertidumbre de si al final del mes habría suficiente. La presión económica era un nudo constante en su estómago, facturas de luz que subían como la marea, el precio de la comida que escalaba sin piedad, y la amenaza latente de un despido que podía dejarlos en la calle. Miguel no se quejaba, su amor era acción, no palabras. Pero en las noches, cuando regresaba exhausto, su silencio pesaba como una sombra y a veces estallaba en discusiones breves con Ana sobre cómo estirar el dinero. Ana, el corazón latente del hogar, equilibraba ternura y fortaleza con una gracia que evocaba a María, la madre de Nazaret, quien guardaba todas las cosas en su corazón mientras enfrentaba pruebas inimaginables. Ella había dejado atrás su huerto y sus vecinas para convertirse en costurera en un taller clandestino, donde el zumbido de las máquinas competía con el de sus preocupaciones emocionales y espirituales. Cuidaba de los niños con una fe inquebrantable, rezando el rosario en voz baja mientras planchaba uniformes o preparaba la cena. Pero el exceso de tecnología la angustiaba, los niños pasaban horas frente a pantallas, absorbidos por videos fugaces y redes sociales que prometían conexión pero sembraban aislamiento. Esto nos está robando el tiempo, le decía a Miguel, con ojos cansados. La falta de tiempo era su cruz diaria, entre el trabajo, la casa y los hijos, los momentos de diálogo familiar se desvanecían como humo. Ana cargaba los miedos espirituales. ¿Cómo proteger a sus hijos de las influencias externas en un barrio donde la droga acechaba como un lobo disfrazado? Rezaba porque su fe católica, con sus rituales de oración familiar y bendiciones antes de dormir, fuera el escudo contra la inseguridad social que los rodeaba. Pedro, el niño, era un alma curiosa y sensible,
navegando un mundo confuso como un náufrago en busca de estrellas. En el pueblo, había explorado ríos y bosques, preguntando sobre el porqué de las cosas con una inocencia pura. Ahora, en la ciudad, su curiosidad se topaba con barreras, el ruido constante que ahogaba sus pensamientos, las noticias de violencia en la televisión que le provocaban pesadillas, y la presión de la escuela donde los desafíos educativos se multiplicaban. Los maestros, abrumados por clases numerosas, apenas podían atender sus dudas sobre matemáticas o historia. Pedro buscaba sentido en medio del caos. ¿Por qué la gente se pelea tanto, mamá?, preguntaba, mientras jugaba con un teléfono prestado, expuesto a un flujo interminable de imágenes que lo confundían. Su sensibilidad lo hacía vulnerable. Un día, vio a un vecino joven siendo arrestado por drogas, y eso plantó una semilla de miedo en su corazón. Pero también era él quien, con sus preguntas profundas, recordaba a la familia la necesidad de diálogo. Las niñas, Lucía y María, eran como brotes tiernos en un jardín asediado por tormentas. Portadoras de esperanza, sus risas iluminaban el pequeño apartamento, recordando que Lucía, la mayor, soñaba con ser maestra, inspirada en las historias bíblicas que Ana les contaba. María, la pequeña, coleccionaba piedrecitas del parque cercano, imaginando mundos mágicos. Sin embargo, eran vulnerables a las influencias externas, el barrio las exponía a niños mayores que hablaban de pandillas y drogas con una normalidad alarmante, y la tecnología las tentaba con juegos adictivos que robaban su atención. Ana las vigilaba con ojos de águila, pero el cansancio la traicionaba, a veces, las encontraba hipnotizadas por pantallas, y eso desataba silencios tensos en la cena, donde el debilitamiento del diálogo familiar se hacía evidente. Los conflictos cotidianos eran como grietas en una vasija antigua, amenazando con romperla, pero también revelando su resiliencia. Una noche, Miguel llegó tarde, exhausto de un día en que el jefe le había recortado horas. «No alcanza», exclamó, golpeando la mesa con frustración. Ana, con lágrimas contenidas, respondió, «Dios proveerá, como siempre». Pedro, desde su rincón, intervino con su curiosidad, «¿Por qué no hablamos más como antes, en el pueblo?». Las niñas, asustadas por la tensión, se acurrucaron juntas. El cansancio se acumulaba como polvo, discusiones sobre el uso del teléfono, miedos a la inseguridad que los mantenía encerrados, silencios que llenaban el aire cuando el exceso de tecnología reemplazaba las conversaciones. La migración había traído mejoras, mejor acceso a escuelas, aunque precarias, pero también aislamiento, ya no había vecinos como en el rural, solo rostros anónimos en el ascensor. Sin embargo, como la Sagrada Familia que huyó a Egipto enfrentando pobreza, persecución y exilio, esta familia encontró caminos de unidad en medio de las pruebas. Una tradición católica que habían traído del campo se convirtió en su ancla, las noches de oración familiar, donde Ana guiaba el rosario, y cada uno compartía una intención. «Por los que sufren como nosotros», decía Miguel, su voz ronca ganando ternura. Pedro, el curioso, encontraba respuestas en las parábolas que Ana narraba, como la del hijo pródigo, que le ayudaba a entender el mundo confuso. Las niñas, con su esperanza innata, dibujaban cruces y corazones, recordando que el amor era más fuerte que el ruido exterior. Poco a poco, transformaron su hogar en una Nazaret moderna. Miguel, inspirado en José, tomó un segundo empleo como repartidor nocturno, pero reservó los domingos para paseos familiares al parque, donde reconectaban sin pantallas. Ana, con la perseverancia de María, organizó un grupo de oración con otras madres del barrio, combatiendo la inseguridad social con fe comunitaria. Pedro aprendió a canalizar su sensibilidad en un diario, donde escribía sobre sus miedos y descubrimientos, fomentando el diálogo en la mesa. Las niñas, protegidas por el respeto mutuo, crecían con historias de santos que habían enfrentado adversidades, volviéndose menos vulnerables. En esta historia silenciosa, como las muchas que tejen la humanidad a lo largo de los siglos, la familia no era perfecta. Las dificultades persistían, la contaminación que hacía toser a María,
la presión económica que obligaba a sacrificios, el exceso de tecnología que requería vigilancia constante. Pero en su Nazaret de la era digital, entre discusiones resueltas con abrazos y silencios rotos por risas, construían un refugio de amor. Así como la Sagrada Familia no estuvo exenta de penalidades el viaje a Belén, la huida, la vida humilde en Nazaret, las familias de hoy, en barrios olvidados o ciudades bulliciosas, son los lugares donde se forja la verdadera historia de la humanidad, no en palacios ni en titulares, sino en el latido cotidiano de la fe, el respeto y el amor que vence al tiempo. Y en ese barrio ruidoso, esta familia seguía adelante, un testimonio vivo de que, incluso en la modernidad, el hogar puede ser un santuario. Dale me gusta, síguenos y comparte, gracias por tu apoyo.